este tema que hoy vamos a exponer, que consideramos de suma importancia, pastor, toda vez que en las últimas décadas se ha dicho mucho sobre el rapto, que es el tema de hoy, o de igual manera el arrebatamiento. Entonces, este es un tema, amigo oyente, de suma importancia y por eso hemos invitado al pastor Jason Cárdenas para que él, que es una persona muy estudiosa, un joven muy comprometido con el ministerio de la evangelización, realmente nos comente sobre este tema importante. Pero antes de ir a la pausa, desde luego que le damos cordial saludo y bienvenida al pastor Jason Cárdenas al Impulso en Fuego AM. Pastor, ¿cómo se encuentra? Gracias, doctor Juan. También es para mí un placer el poder una vez más volver a participar de este programa y ya preparados para el tema del día de hoy. Como usted decía hace un momento, hay tanta confusión en él, hay algunos puntos de vista que la gente ha creado, hay tanta especulación y qué mejor que sea la palabra de Dios la que nos responda todas estas interrogantes. Qué bueno, pastor, esa énfasis, porque ahí es donde, Elías y amigo oyente, nosotros cometemos errores. En lugar de preguntarle a la palabra y que la misma palabra, examinándola a nosotros, nos dé la respuesta, nos vamos por allá a otro lado a conseguir respuestas. Y le hacemos la primera pregunta. Pastor, según la Biblia, ¿qué es el rapto de la iglesia o arrebatamiento de la misma? Cuando hablamos de el rapto de la iglesia, o también conocido como arrebatamiento, nos referimos a un tiempo en el cual el Señor va a resucitar a los salvos que murieron, pero que pertenecieron a la iglesia. Estoy refiriéndome a la dispensación de la iglesia. Para los que no saben, esta dispensación de la iglesia comenzó en el día de Pentecostés y finalizará con este evento llamado el rapto. Entonces, en el arrebatamiento o rapto, que son sinónimos, el Señor resucitará a todos aquellos que murieron, pero que hacían parte de la iglesia, es decir, que fueron salvos entre Pentecostés y cuando suceda el rapto. Por un lado eso. Por otro lado, el rapto también tiene que ver con la transformación de los que son salvos y que están vivos en el momento en que sucede este evento. Y de esta forma entonces finaliza, de acuerdo a la Biblia, técnicamente la dispensación de la iglesia. Entonces a esto es lo que llamamos el rapto de la iglesia. Gracias, pastor. Vea, Elías, qué explicación tan clara. Yo realmente no la había escuchado así tan clara, ¿no, amigo oyente? Es un tiempo que va desde Pentecostés hasta el día en que se dé ese evento llamado el rapto. Viene la resurrección de los que fueron nacidos en Cristo, muertos en Cristo, y viene desde luego lo que últimamente es una transformación nuestra en la cual iremos a la presencia de Dios sin sufrir la muerte. Pastor, ¿qué textos de la palabra de Dios hablan sobre el rapto o sobre el arrebatamiento? Hay varios pasajes que nos mencionan acerca del rapto. Unos de una manera implícita. No está desde luego la palabra rapto o arrebatamiento allí, pero se sobreentiende que está. A esto me refiero con el término implícito. Uno de ellos, el tan conocido del Evangelio según Juan, capítulo 14, versículos 2 y 3, donde el Señor dice que se va. Antes ha mencionado que en la casa del Padre hay muchas moradas, va a preparar lugar para los salvos, y después dice, y si me fuere, vendré y os tomaré a mí mismo para que donde yo estoy, vosotros también estéis. Ese habla de manera implícita del rapto o arrebatamiento. Algunos de una manera tipológica, como es el caso de Hebreos capítulo 11, versículo 5, cuando habla de lo que sucedió con un personaje del Antiguo Testamento llamado Enoc, quien dice la Biblia que por la fe fue transpuesto para no ver muerte. Ahí de una forma tipológica se habla de arrebatamiento. En el caso de Enoc, Enoc es una tipología de la iglesia arrebatada antes de que venga el juicio.
mientras que Noé es una tipología del pueblo de Israel preservado en medio del juicio. Entonces, tipológicamente, Hebreos 11, versículo 5, nos habla del arrebatamiento. Pero de manera resumida, tenemos el capítulo 15 de la primera carta a los Corintios, los versículos 51 y 52, donde el apóstol Pablo les dice que en un momento, en un abrir y cerrar de ojos, a la final trompeta, él dice porque se tocará trompeta, y los muertos en Cristo resucitarán. Y lo dice, y los que vivimos tenemos transformados los que vivamos. Entonces allí habla de una manera resumida. Pero tal vez el pasaje que menciona de manera más detallada esto del arrebatamiento, rapto, sea la primera carta a los Tesalonicenses, capítulo 4, los versículos 13 al 18. En este último pasaje que he citado, allí Pablo sí habla de manera muy detallada acerca del arrebatamiento. Pastor, hay algunos términos que considero que son de suma importancia aclarárselos al amigo oyente. Por ejemplo, la expresión que no son textos explícitos. Y el otro, el de la final trompeta. Y el otro es de la transformación, que el que ha nacido en Cristo vive bien el arrebatamiento y hay una transformación. Quisiera, pastor, que esos tres términos, lo explícito, la final trompeta y la transformación, pudiéramos tener un poco más de amplitud, a sabiendas de que usted es una persona que deja claras las cosas de acuerdo a la Escritura, pastor. Cuando decimos que algo es implícito, quiero decir entonces que en el texto de Juan 14, 12 y 3, si nos damos cuenta, no está textualmente o literalmente la palabra rapto. El Señor no dijo, vendré y los arrebataré, pero sí se sobreentiende porque Él dijo que vendría, los tomaría a Él mismo, los llevaría a donde Él esté. Pero antes había dicho, en la casa del Padre, mi Padre, muchas moradas hay. Si así no fuera, yo lo hubiera dicho, voy a preparar lugar para ustedes. ¿Cuál es la casa del Padre? Pues el cielo. Le dice, allí hay muchas moradas y dentro de esas muchas moradas voy a preparar un lugar para ustedes. Después vendré, los tomaré y los llevaré a mí mismo para que donde yo estoy, el Señor está, luego de que murió y resucitó, ascendió al cielo, para que estén allí. Entonces, ahí no está la palabra textualmente rapto o arrebatamiento, pero se sobreentiende que está hablando de ese evento. Por otro lado, el término transformación que utiliza Pablo en el capítulo 15 de la carta a los Corintios, él dice, no todos dormiremos, es decir, no todos pasaremos por la experiencia de la muerte, pero dice, pero sí todos seremos transformados. ¿Qué significa eso? Este cuerpo que tenemos, un cuerpo biológico, un cuerpo sustentado por carne y sangre, que va a decir en esta misma carta, no es apto para entrar al cielo. Y dice Pablo que en ese momento, en el arrebatamiento, este cuerpo será transformado de un cuerpo corruptible a un cuerpo incorruptible, de un cuerpo mortal a un cuerpo inmortal, de un cuerpo débil, porque no puede pasar mucho tiempo sin comer, sin dormir, porque es un cuerpo biológico, de un cuerpo débil a un cuerpo poderoso. Entonces, esto es lo que se refiere el término transformación. Entonces, estos son los conceptos que he utilizado hace un momento. Gracias, pastor. Es que a mí me parece muy bonita esa expresión de la final trompeta. A veces no tenemos claridad, pastor, y podemos confundirla de pronto con alguna de las de los momentos de las trompetas en el Antiguo Testamento, o de pronto en lo que uno entiende que es una trompeta o el sonido de una trompeta. Pero sé que esa expresión de la final trompeta tiene una precisión bíblica dentro de las Sagradas Escrituras. Qué bueno que nos pudiera explicar esa parte, pastor. Desde el Antiguo Testamento, Dios estableció en el libro de Levítico lo que se conoce bajo el término de las fiestas solemnes de Jehová. Esto lo tenemos registrado en Levítico en el capítulo 23. Allí se menciona las 7 fiestas solemnes del Señor, que entre otras cosas se llaman en hebreo las Moedim. Moedim son tiempos señalados, fiestas solemnes.
Y una de esas fiestas es la fiesta llamada la fiesta de las trompetas. Este caso se llama en hebreo Yom Teruah, o el día de las trompetas. Esa fiesta entonces va de la mano con el periodo del arrebatamiento. No hay que confundirla con el día de la expiación. Es más, todas las fiestas solemnes de Levítico 23 hablan del Mesías. Todas ellas las ha cumplido el Señor Jesucristo. Por ejemplo, la fiesta de Pascua. El Señor, dice el apóstol Pablo, Cristo es nuestra Pascua y ya fue sacrificado por nosotros. Luego, la fiesta de los panes y levadura, que era el día siguiente, la Pascua. El Señor, como aquel hombre perfecto en su cuerpo, se presenta sin levadura. Luego, la otra fiesta, la que era 50 después de la Pascua, la de Pentecostés. Esa es la que se ha cumplido y en esa estamos, la del nacimiento de la iglesia. Por eso es que Hechos 2:1 comienza diciendo, cuando llegó el día de Pentecostés. Entonces, Pentecostés anunciaba el nacimiento de la iglesia, la venida del Espíritu Santo. Después de la fiesta de Pentecostés viene esta que acabo de decir, la fiesta de Yom Teruah, la fiesta de las trompetas, que tiene que ver con el rapto. Después de eso vendrá otra fiesta, que es la fiesta de la expiación, un tiempo especial para Israel, el día de la expiación, el Yom Kippur. Y después la última fiesta, llamada en hebreo Sukkot, la fiesta de los tabernáculos. Esa tiene que ver con el milenio. Entonces, cuando la Biblia dice a la final trompeta, Pablo dice porque se tocará trompeta. La trompeta era el famoso shofar, ese instrumento de cuerno de carnero que utilizaban muchos de los judíos y el día de hoy todavía lo utilizan para proclamar las solemnidades de Dios. Esta final trompeta implica de que ha concluido la era de la iglesia, por eso se llama la final trompeta. No la final trompeta del tiempo del Apocalipsis, no, la final trompeta porque anuncia que concluyó la era de la iglesia. Gracias, Pastor Jason. Espectacular cómo nos quedó de claro, ¿cierto, amigo oyente y Elías? Claro, por supuesto que sí. De hecho, a propósito, oyentes ya están escribiendo, ahorita más tardecito los vamos a estar escuchando con este tema tan importante y tan polémico también, ¿no? Porque muchas personas hablan del tema o hablamos del tema, pero en realidad hay que mirar la Biblia, hay que mirar la Biblia, la palabra de Dios y como decía el pastor, hay que mirar a Israel también, hay que mirar muchas cosas que van de la mano para poder entender un poco mejor este tema que no es un secreto porque está en la palabra de Dios y se habla en diferentes partes, como lo decía el pastor, pero que hay que saber entender esto, ¿no? No dar nosotros nuestras opiniones, o se pueden dar nuestras opiniones, pero no basarlas como la verdad absoluta, porque la palabra de Dios es la que tiene la verdad sobre todos estos temas del Señor y la iglesia. Permítame, doctor Juan de Jesús, reportando sintonía. Buenas tardes, dice por acá, bendiciones. Bueno, ¿desde dónde nos escriben? Dice buenas tardes también por acá. Y algunas preguntas que también ya están llegando, como por esta, por ejemplo, que dice buenas tardes, ¿qué es dispensación? Nos están haciendo esa pregunta, doctor Juan de Jesús. Y se la pasamos al pastor invitado, por favor, pastor Jason. ¿Qué es dispensación? Nos dice un oyente por acá. Claro, dispensación es una palabra extraña para algunos, pero proviene del término griego oikonomía, de ahí surge en el español el término economía. Y algunos dicen, esta es una palabra que no está en la Biblia. Sí está en la Biblia. Por ejemplo, el apóstol Pablo la menciona en la carta a los Efesios. Voy a leer un texto para que nuestro amable oyente o oyente tenga allí claro. Efesios capítulo 1, versículo número 10, dice, de reunir todas las cosas en Cristo en la dispensación, mira, ahí está el término, en la dispensación del cumplimiento de los tiempos, así las que están en los cielos como las que están en la tierra. Dispensación entonces es un periodo de tiempo en el cual Dios trata con la humanidad bajo ciertas normas. Llamamos dispensación de la iglesia hoy en día porque el pueblo de Dios en la actualidad, los salvos, ¿dónde se encuentran? Se encuentran incorporados por el Espíritu Santo en el cuerpo de Cristo. Entonces Dios está tratando con la humanidad mediante la iglesia. Hubo otra dispensación en el pasado que era la del pueblo de Israel. Entonces una dispensación es un periodo específico en el cual Dios trata con la humanidad de una norma establecida por él. Y a eso llamamos la dispensación de la iglesia. Todo el que sea salvo ahorita
por gracia mediante la fe, como dice Efesios 2, 8 y 9, es incorporado al cuerpo de Cristo. Y esto va con la mano con lo que dijo Pablo en Gálatas 3, 28, ya no hay judío ni griego. Todo aquel que acepta a Cristo pasa a ser parte de la iglesia en esta dispensación, porque estamos en la era de la iglesia. Excelente, Pastor Jackson, la última explicación a nuestra oyente, y quedé yo también admirado de esa respuesta sobre la final trompeta, Elías, donde el pastor hubiese podido contestar, sí, eso es la terminación del periodo de la gracia, y listo. Pero él hizo una contextualización, yo no la había escuchado así, y me quedó claro porque contextualizó todo realmente lo que se habla de la trompeta. Pastor Jason, la siguiente pregunta es precisamente sobre si hay alguna descripción en la Biblia. Es decir, la Biblia describe, por ejemplo, la forma o cómo se dará el rapto de la iglesia. ¿Describe esto la Biblia en sí? Por favor, adelante, Pastor Jason. Tanto en el pasaje de Primera a los Corintios, capítulo 15, en el versículo 51 y 52, y desde luego también el paralelo que es Primera a los Tesalonicenses, capítulo 4, versículo 13 al 18, se mencionan algunos detalles pertenecientes al rapto. Por ejemplo, será instantáneo. Pablo dice, en un momento, en un abrir y cerrar de ojos. Y ahí en ese contexto utiliza la palabra átomo. Para aquel tiempo cuando se escribió, la partícula más pequeña que se conocía era el átomo. Y dice Pablo, en un átomo, un atomado de tiempo, una partícula pequeñita. Y lo compara con ese símil en un abrir y cerrar de ojos. Algunos han dicho, que saben sobre esto, que usualmente una persona puede parpadear en un día como 20,000 veces. Bueno, podría ser. Quizá pueda que sean más, pero imagínense ustedes 20,000 veces. O sea que todos los días estamos 20,000 veces más cerca del rapto, porque dice en un abrir y cerrar de ojos. A cualquier parpadeo podría ser el rapto. Por otro lado, Pablo menciona que producirá una transformación en el cuerpo de los salvos. Los muertos en Cristo, dice el apóstol Pablo, esa frase, muertos en Cristo, debe entenderse los muertos salvos, por supuesto, pero que pertenecen a la iglesia. En esto también hay mucha confusión. Los santos del Antiguo Testamento no pertenecen a la iglesia, porque como dije hace un momento, la iglesia nace en Pentecostés y finaliza en el rapto. Todos los que hayan sido salvos desde Pentecostés hasta cuando suceda el rapto pertenecen al cuerpo de Cristo. Los demás de ahí para atrás son salvos, por supuesto, pero no son parte de la iglesia. Es por eso que la Biblia habla de los convidados a las bodas, los invitados. ¿Cuáles son los invitados? Los que no son la novia de la iglesia, la esposa futuramente. ¿Cuáles son los convidados? Todos los salvos, los santos del Antiguo Testamento. Entonces Pablo dice, los muertos en Cristo resucitarán. Y los que estemos vivos, si es el caso, cuando llegue el arrebatamiento, seremos transformados. Entonces son varios detalles que menciona la Biblia referente a cómo se llevará a cabo, cómo sucederá. Y esto los menciona allí estos pasajes. Pues, perdón, doctor Juan de Jesús, me encanta esa aclaración porque el pastor dice que, ¿cómo es? 20,000 veces por día más o menos, que parpadeamos. Pues, ¿cómo estará o sea, puede estar tan cerca el rapto que Pablo en su tiempo estaba diciendo precisamente, luego los que hayamos quedado, ¿sí? O sea, él también lo sentía cerquita. Imagínense ustedes cuánto más ahora nosotros. O sea, Pablo está diciendo ahí en Tesalonicenses esto, que dice que luego nosotros los que hayamos quedado, o sea, lo hacía tan de él esa venida cerquita, ¿no? ¿Cuánto más nosotros ahora, doctor Juan de Jesús, cómo le pareció la explicación? Mire que escuchar al pastor Jason, en verdad, nos aclara una cantidad a veces de confusiones que tenemos. Y no vamos a echarle la culpa, desde luego, a quienes nos han enseñado, sino que nosotros mismos cogemos cualquier libro y leemos y como que nos gusta y entonces lo empezamos a enseñar. Nos vamos por ahí. Exactamente, pero no lo corroboramos con la palabra de Dios, que es lo que está haciendo el pastor Jackson. Y me llamó mucho la atención lo que dijo el pastor. Claro, nosotros los que estamos en Cristo,
formamos, y los que han muerto en Cristo forman parte de la novia, es decir, los del periodo de la gracia. Y me llamó mucho la atención de los invitados. Yo no había entendido muy bien esa expresión. Los invitados, entonces, pastor, acá son los que murieron antes de nacer la iglesia y que, digámoslo así, obedecieron la palabra de Dios, los mandatos de Dios, pastor. Sí, hay que decir que para que alguien fuera parte de la iglesia, tenía que haber Cristo muerto, resucitado, ascendido al cielo, cuando dice la Biblia que sometió todas las cosas bajo sus pies y lo dio por cabeza a la iglesia. El Padre da por cabeza a su Hijo a la iglesia. Entonces, para que hubiera iglesia tenía que haber pasado esto, ¿no? Antes de Pentecostés, nadie fue bautizado con el Espíritu Santo. Obviamente hubo gente salva en el Antiguo Testamento, por supuesto. Luego del arrebatamiento, ¿habrá gente salva? Claro que sí. La Biblia menciona en Apocalipsis una gran multitud de toda tribu, pueblo, lengua y nación. Adicionalmente menciona también los 144,000 que son judíos. Entonces, ¿quiénes son los invitados? Es muy raro que a una novia le inviten a su boda, ¿no? Sería como algo ilógico, ¿no? ¿A qué novia invitan a su matrimonio? A ninguna. Entonces, los invitados son los que no hacen parte de la iglesia. Obviamente, salvos. Santos del Antiguo Testamento, gente salva durante el tiempo de la tribulación, tanto judíos como gentiles. Ellos son los convidados a la fiesta de las bodas. Qué bueno, pastor Jackson. Bien claro, ¿cierto, Elías? Así es, totalmente. Avanzamos con el impulso y me permite, doctor Juan de Jesús, porque por acá hay unos oyentes que están preguntando algunas cosas importantes, por supuesto, y también reportan sintonía. Buenas tardes, Dios les bendiga. Les habla Luz Dari desde Suba, esto es al noroccidente de Bogotá. Pregunta del tema del arrebatamiento. Pastor Jason, la Biblia no dice día y hora, pero según el estudio de las Escrituras, ¿cuándo sería? Antes de que se abra el primer sello o el séptimo sello. Gracias. Ahí lo enviaron a Apocalipsis, pastor Jason. Ahí está la pregunta, la repito. Que la Biblia no dice día y hora del arrebatamiento, pero según el estudio de las Escrituras, ¿cuándo sería? Antes de que se abra el primer sello o el séptimo sello, pastor Jason. Claro. Bueno, hay que decir algo que es necesario para abordar esta pregunta en su correcta perspectiva, y es que cuando mencionamos el rapto de la iglesia, el rapto es inminente. ¿Qué significa la palabra inminente? Que puede suceder a cualquier momento. No hay señales, y esto también es un error que algunos tienen, mencionar que hay señales para el arrebatamiento. No. Las señales que menciona la Biblia en Mateo 24 y sus paralelos tiene que ver con la segunda venida, no con el arrebatamiento. Entonces, cuando decimos que el rapto es inminente, significa que puede suceder en cualquier momento. Pero recordemos lo que mencioné hace un momento de las fiestas solemnes del Señor de Levítico 23. Todas estaban ordenadas en un tiempo. El Señor Jesucristo, como parte del Cordero Pascual, tenía que morir en el día que estaba estipulado, el 14 de Nisano de Abib. Luego, los 50 días después, que era el día de Pentecostés, exactamente en ese momento, no antes ni después, vino el Espíritu Santo y nace la iglesia. Entonces, lo que sí puedo decir es que de acuerdo al programa de Dios, porque todo el plan de Dios es cristológico, y cada fiesta solemne refleja la obra del Señor Jesucristo, su muerte, su resurrección, la venida del Espíritu Santo, la formación del cuerpo de Cristo, desde luego el rapto en la fiesta de las trompetas, llamada Yom Teruah en hebreo. Esa fiesta cae entre septiembre, porque es una de las fiestas de otoño, entre, algunos dicen, la segunda y tercera semana de septiembre. Entonces, ¿qué podemos decir? Seguramente el rapto tendrá que ser coincidiendo con esa fiesta del Yom Teruah. Lo que no sabemos es cuándo. ¿Cuál fiesta? Porque todo año tras año se celebra la fiesta de las trompetas en Israel. ¿Pero cuál? Si miramos el día de Pentecostés, muchos días de Pentecostés se celebraron luego de que el Señor murió, desde el año 33. Y mire
hasta cuándo sucedió después del nacimiento de la iglesia. Entonces, lo que sí puedo decirle al oyente es, no dice la Biblia exactamente qué día, pero tiene que ser coincidiendo con la fiesta de las trompetas. Por eso Pablo la menciona a la final trompeta, va por ese lado. Y otro detalle interesante que hay que mencionar, lo de los sellos que menciona Apocalipsis, que aparece en el capítulo 6 del Apocalipsis, nada tiene que ver con el rapto de la iglesia. La iglesia será arrebatada antes, porque pongamos esto, la iglesia es un cuerpo. Si la iglesia es un cuerpo, entonces ¿por qué permitirle a una parte del cuerpo pasar por la tribulación? La iglesia es una unidad. ¿No sería un tanto injusto? ¿Cuántos han muerto que hacen parte de la iglesia y nunca pasaron por la tribulación? ¿Por qué confinar a una parte de la iglesia a la tribulación o a la gran tribulación? No, la iglesia es un cuerpo. Toda será resucitada y toda será arrebatada. Por eso será antes de que comience el rapto. Nada tiene que ver con los sellos, nada tiene que ver con el tiempo del Apocalipsis. Pero pastor, lo que decía nuestra oyente, ¿no? ¿Cómo hago para inscribirme a ese curso Sí. del rapto o de escatología? Pues mire, amiga oyente, el estudio se empezó hace 8 días, toda vez que el mismo pastor nos estuvo hablando sobre las 70 semanas y ahora estamos hablando del rapto. Y vamos a pedirle al pastor Jackson que nos pudiera seguir en otros temas tan importantes, la misma venida, segunda venida del Señor, la tribulación, bueno, las bodas del Cordero, el tribunal de Cristo, Armagedón, los juicios, Mejor bueno, dicho. una cantidad que Dios le ha dado ese conocimiento y nos lo transmite de manera clara. Pastor Jackson, ¿hay alguna doctrina, digamos, especial que estudie o se dedique a explicar el rapto o solamente, digamos, la exposición bíblica que está dentro de lo que es la teología o mejor, sí, una rama de la escatología, que es la misma teología escatológica, que nos explique un poco más lo que realmente es el rapto? ¿Hay una doctrina especial, pastor? Sí, se llama técnicamente la escatología. Bueno. De hecho, hay 9 doctrinas fundamentales. Todo el cuerpo de doctrina, la doctrina fundamental, son 9 doctrinas fundamentales. Menciono algunas. Bibliología, es una doctrina fundamental. Todo lo que tiene que ver con que la escritura, cómo se escribió, la inspiración, lo que tiene que ver con la canonicidad, los libros, algo de hermenéutica e interpretación, eso es bibliología. Otra doctrina fundamental, la cristología, todo lo que tiene que ver con Cristo, su nacimiento, su deidad, esa se llama la cristología. La neumatología, la doctrina del Espíritu Santo. La amartiología, doctrina del pecado. La eclesiología, doctrina de la iglesia. La antropología, doctrina del hombre. Y una de estas, de todas esas 9 doctrinas, es la escatología. La palabra escatos en griego significa final, tiempo final. Entonces, el término escato significa final. La escatología tiene que ver con tiempos finales. Y allí, en la escatología, se estudia más detalladamente lo que tiene que ver con el rapto, la segunda venida del Señor, lo que usted mencionaba hace un momento, doctor Juan, lo que tiene que ver con el milenio, el tribunal de Cristo, la batalla de Armagedón, lo que tiene que ver también con la batalla de Gog y Magog, que es diferente al Armagedón, algunos la confunden. Entonces, todo eso hace parte de la escatología. Entonces, de manera especial, así se llama la doctrina que estudia técnicamente el rapto o arrebatamiento, escatología. Excelente, pastor Jason. Mire, Elías y amigo oyente, yo preguntando si había alguna doctrina, 9 doctrinas que nos enumeró el pastor y que deberíamos realmente tener claridad sobre cada uno de ellas. Además, él enumeró otros eventos que estudian la escatología. Dice por acá, buenas tardes para cada uno de ustedes, acá con papel y esfero, tomando nota de tan importante tema. Gracias a Dios, nuestro buen Padre, por poner en sus corazones estos temas tan poco tratados en las congregaciones. Feliz tarde. Estoy de acuerdo con esto.
porque poco se habla, doctor Juan de Jesús, de estos temas, ¿no? Y sabe que hay gente que dice, uy, no, a mí me da miedo. ¿Cómo así que le da miedo la palabra de Dios entonces? Le da miedo los escenarios que están estipulados en la Biblia y que sabemos que deben ocurrir para cumplimiento de la palabra de Dios. Yo no entiendo cómo un cristiano, una persona que dice, llevo 10, 15, 20 años en el Evangelio, a mí me da miedo escuchar eso. O sea, yo no entiendo esa partecita, entonces estoy de acuerdo con esto. Temas poco tratados, pero qué bueno que cuando se tratan los podemos aprovechar. Bueno, con el corto tiempo en la radio, pero aquí estamos, doctor Juan de Jesús. Y bien por los oyentes, porque es verdad, y no porque los predicadores no quieran abordar esos temas. De pronto los abordan en un grupo especial, como en un instituto bíblico. Sí. Pero claro, la hermana indica no puede ir a un instituto, pero por eso estamos dándole gracias a Dios por Fuego AM, por el pastor Jason Cárdenas, por Elías y por las preguntas que entiendo que hay más, ¿cierto? Así es. Hay una pregunta antes de ir con otra pregunta que usted tiene, doctor Juan de Jesús. Creo que es la última pregunta del cuestionario de hoy. Sí, señor. Cuestionario, digo yo. Sí. Bueno, el libreto que tenemos. Por acá hay un oyente que se llama Carmenza Sánchez y dice, buenas tardes para todos. Muy agradecida por esta explicación sobre el arrebatamiento. Y hace una pregunta. Pastor Jason, doctor Juan de Jesús y oyentes, ¿desde dónde empiezan los invitados en el Antiguo Testamento? Uy, me parece una pregunta muy importante. Pastor Jason, adelante. Técnicamente hay que mencionar que de acuerdo al panorama de la Biblia, todos aquellos que fueron salvos antes de Pentecostés, diríamos de ahí para atrás. Y es que hay algo que a veces no se menciona, y es que incluso los relatos de los evangelios, aunque están en el Nuevo Testamento, hacen parte del Antiguo Testamento. Porque la iglesia no fue mencionada en los evangelios. Y cuando el Señor mencionó a ella, la mencionó en futuro. Él dijo en Mateo 16, edificaré. Mire, eso es futuro, mi iglesia. Entonces, incluso todo lo que tiene que ver con el Antiguo Testamento, los relatos de los evangelios, Hechos 1, todavía hace parte del Antiguo Testamento, hasta Hechos 2. A partir de Hechos capítulo 2 comienza formalmente la dispensación de la iglesia. Luego esa dispensación va hasta el rapto. Con el rapto termina la dispensación de la iglesia. Luego los que sean salvos después del arrebatamiento no son parte de la iglesia. Habrán judíos salvos, como es el caso de los 2 testigos, los 144,000, pero también habrán gentiles salvos. La multitud que describe Apocalipsis 7, una gran multitud de toda tribu, pueblo, lengua y nación. Entonces, esos grupos, los que van desde el Génesis hasta Hechos capítulo 1, hacen parte del Antiguo Testamento. Ellos son salvos, serían convidados, invitados a las bodas. Luego, después del rapto, los que sean salvos, o judíos o gentiles, también hacen parte de lo que serían los convidados, invitados a las bodas. Excelente, excelente, pastor. Y bueno, es que Elías es muy inquieto, es un joven que afloran preguntas y preguntas. Yo prefiero que él formule la última pregunta. Bueno, la última pregunta. Gracias, doctor Juan de Jesús, por darme ese privilegio. Y esta pregunta tiene a muchas personas haciéndose esa misma pregunta. Doctor Juan de Jesús, porque yo he escuchado también muchas personas que hacen esta pregunta que le vamos a hacer al pastor Jason. Y es así de sencillo. ¿La iglesia pasará por la gran tribulación? Hay gente que dice, no pasa, sí pasa, y terminan peleando con estos temas. Pero miremos la palabra de Dios entonces, pastor Jason. ¿La iglesia pasará por la gran tribulación? No. De acuerdo a lo que menciona la Biblia, la iglesia será trasladada antes que inicie el tiempo de tribulación y gran tribulación. He hecho esta puntualización porque algunos mencionan que la iglesia pasa por la primera parte. Eso se llama técnicamente rapto mesotribulacionista, es decir, la iglesia pasaría por los 3 años y medio primero. Esta postura no es bíblica. Otros dicen no, la iglesia pasará por todo el tiempo de la tribulación. Se llama la corriente rapto post-tribulación, es decir, pasa por toda la tribulación y luego cuando concluye la tribulación será arrebatada. Esa tampoco es bíblica. Lo que enseña la Biblia es el rapto pretribulación, es decir, antes que inicien los eventos que menciona desde el capítulo 5 del Apocalipsis en adelante.
¿Cómo lo vemos? Primera a los Tesalonicenses, capítulo 1, versículo 10, dice la Biblia, y esperar de los cielos a su Hijo, al cual resucitó de los muertos, a Jesucristo, quien nos libra, noten eso, de la ira venidera. Esa ira venidera se refiere a un tiempo puntual. Es que el tiempo de la tribulación tiene dos propósitos fundamentales. El primero de ellos es refinar al pueblo judío, que quede el remanente para cuando Cristo venga por segunda vez reinar sobre ellos. Ese es el primer propósito. Y el segundo, castigar a la humanidad incrédula por su maldad. Si vemos esos dos propósitos, nada tiene que ver con la iglesia. La iglesia no es Israel. La iglesia ha sido perdonada a través de la obra de Cristo. Ahora, vuelvo y repito esto. ¿Por qué pasar a una parte de la iglesia por la tribulación? Como dije hace un momento, muchos que hacen parte de la iglesia han muerto. Ellos no pasaron por la tribulación. ¿Y por qué pasar a un grupo de la iglesia? No, la iglesia es un cuerpo. La iglesia toda es una unidad. Toda será resucitada, toda será arrebatada, toda será llevada a la presencia de Dios, toda irá al tribunal de Cristo. Entonces, si es cierto que la iglesia pasa por la tribulación, entonces una parte nomás del cuerpo de Cristo pasa por la tribulación. Los que murieron se libraron y serían más privilegiados. Esto no es correcto. Además, dice Apocalipsis capítulo 3, versículo 10, de hecho, una promesa que hace a la iglesia de Filadelfia y dice textualmente así: por cuanto has guardado la palabra de mi paciencia, yo también te guardaré de la hora de la prueba que ha de venir sobre el mundo entero. ¿Y para qué es? Para probar a los que moran en la tierra. Mire que es muy claro el texto, no tiene desperdicio. La hora de la prueba que va a venir sobre el mundo. La iglesia no es del mundo, es un pueblo celestial. Y aparte de eso dice, para probar a los que moran sobre la tierra. Esa frase, los que moran sobre la tierra, en griego la palabra katoikontes es la palabra que utiliza ahí. Esta palabra significa los que tienen toda su razón de ser aquí en la tierra. Y siempre la utiliza Apocalipsis con referencia a gente no salva. Es gente que está tan arraigada acá, porque eso es lo que significa ese verbo, katoikontes, agarrada aquí en la tierra, que no existe para ellos más nada. Es gente que vive todo su ser para aquí. La iglesia es un pueblo celestial. Está aquí, pero Pablo dijo, nuestra ciudadanía está en los cielos, Filipenses 3:20. Entonces, por esas dos razones, la iglesia no pasará por la tribulación. Aparte de eso, Daniel 9 es muy claro para mencionar que la semana 70, que es el tiempo de la tribulación, tiene que ver con Israel y con la santa ciudad, no con la iglesia. Gracias, Pastor Jackson. Excelente, ¿cierto, Elías? Sí, señor. La explicación. Pastor, hay unas expresiones que indicó en esa respuesta de Elías y es la iglesia será trasladada, es decir, trasladada es un sinónimo de arrebatamiento y de rapto, Pastor. Sí, es que lo que sucede es que la palabra rapto o arrebatamiento procede del término griego harpazo. Harpazo significa rapar, tomar por la fuerza. Esa misma palabra tenemos en Juan 10 cuando el Señor dice que el lobo viene y arrebata las ovejas. Ahí está la misma palabra, harpazo. Entonces se le llama arrebatamiento porque el Señor sacará de forma inesperada, momentánea, instantánea. La gente no se dará cuenta. Sacará a su iglesia. Y tiene una razón de ser. ¿Por qué? Sencillamente, así como la iglesia fue introducida de manera inesperada, porque no se menciona en el Antiguo Testamento la iglesia, Pablo dice en Efesios 3, es un misterio, de igual manera el Señor sacará a la iglesia de forma inesperada, por eso no hay señales para el rapto, es inminente. Y algunos niegan el arrebatamiento porque dicen, es que eso es del Nuevo Testamento, eso se lo inventó Scofield, se lo inventó John Nelson Darby. Están equivocados. Dicen, es que en el Antiguo Testamento no se menciona el rapto, pero mencioné la tipología de Enoc. Enoc es un tipo de que Dios puede trasladar a gente sin morir al cielo, como lo hizo con Enoc, antes de que comience un juicio, el diluvio. Entonces, Enoc es un tipo de la iglesia arrebatada antes de que comience el juicio sobre la tierra. Como Noé es un tipo de la nación de Israel preservada en medio del juicio, el arca. Entonces, la palabra harpazo significa tomar, y eso es lo que de ahí viene el término rapto o arrebatamiento.
Qué bueno, Pastor Jason. También nos indicaba en la respuesta, en la pregunta de Elías, y me llamó mucho la atención, Pastor, digamos, hablando de si la iglesia pasa por el arrebatamiento o no, que el pastor categóricamente dijo que no, hablaba de refinar el pueblo de Israel, y me llamó mucho refinar, es como la restauración, y el otro término, pastor, era o condenarlo. Entonces, estos dos términos, pastor, ¿tienen alguna relación con lo que, si no estoy mal, es en Ezequiel o Jeremías, el que habla de la restauración del pueblo de Israel, pastor, o no hay ninguna relación? Sí, de hecho, incluso Amós menciona de que después de esto volveré y reedificaré el tabernáculo que está caído de David. ¿Cuál es el tabernáculo caído de David? Pues precisamente la línea del Mesías, el gobierno se le prometió a Salomón en el pacto davídico, un rey eterno, un trono y una casa. Hasta el día de hoy no hay rey en Israel, no hay trono. Entonces, después del rapto de la iglesia, Dios ahora está tratando, especialmente con los gentiles, obviamente hay judíos salvos, pero tanto el judío como el gentil que acepten a Cristo ahora ya no es judío, ya no es gentil, son la iglesia. Y esto es lo que menciona Efesios 2, cuando dice que los dos pueblos hizo uno solo, quitó la enemistad entre ellos dos. Ahora entonces el judío que acepta a Cristo ya no es judío, es iglesia. Lo mismo el gentil, ya no es gentil, es la iglesia. Pero después que acabe esa era de la iglesia o esa dispensación, Dios volverá a tratar con su pueblo Israel. Y allí entonces, como dijo el Señor mismo, en boca de Juan, ya está el aventador en su mano, y tomará y lo echará hacia arriba, y caerá el trigo y la paja será esparcida. No todo el que desciende de Abraham es judío, dice el apóstol Pablo en esos capítulos 10 y 11 romanos. Si es judío, tiene que creer en el Mesías. Entonces, Dios meterá a toda la nación del pueblo de Israel en el tiempo de la tribulación. Y que era un remanente que será el que dice la Biblia, mirarán al que traspasaron cuando vean a Cristo venir por segunda vez con la iglesia, en ese momento creerán, serán salvos y viene el tiempo que conocemos como el milenio. Bueno, hay dos preguntas y voy a hacer las dos preguntas de una vez para que el pastor por favor nos colabore con ellas para los oyentes. Y una es, buenas tardes Elías, bendiciones. ¿Nos puede explicar, no, yo no lo voy a explicar, el pastor Jason sí, sobre los 144,000, gracias. Y hay otro oyente que dice, ¿será que los bebés también serán arrebatados? Pastor Jason. Interesante. Bueno, Sí. voy a iniciar con la de los 144,000. Luego del rapto de la iglesia, el Señor traerá a lo que llama el libro del Apocalipsis los dos testigos. Estos dos testigos son Moisés y Elías. Algunos dicen que Enoc, pero no puede ser Enoc porque Enoc era gentil. Y los dos testigos tienen un ministerio especial hacia la nación de Israel. Ellos predicarán el evangelio del reino, de acuerdo a Mateo 24. El evangelio del reino es, el rey viene por segunda vez con su novia a ponerle reino aquí en la tierra. Acéptenlo. Ese es el evangelio del reino. Entonces, esos dos testigos, Elías y Moisés, comenzarán un ministerio especial sobre Israel. Producto de ese ministerio, habrán 144,000 salvos, que muy claramente la Biblia menciona que son 12,000 de cada tribu. Esos son los 144,000 que son de las tribus de los hijos de Israel. Eso en cuanto a los 144,000, que entre otras cosas después serán como una especie de evangelistas. Ellos predicarán junto con los dos testigos, luego de la muerte de ellos, el evangelio del reino. El rey viene por segunda vez porque ya llevó a la iglesia a su esposa, viene para establecer el banquete de las bodas aquí en la tierra, la fiesta de las bodas, el milenio. Acéptenlo para que puedan entrar al milenio. Eso en cuanto a los 144,000. La otra pregunta, ¿los niños serán arrebatados? Bueno, esto es muy claro de acuerdo a lo que el Señor le dijo a Nicodemo en Juan capítulo 3. El que no naciere de nuevo no puede ver ni entrar en el reino de Dios. Obviamente, un niño no ha nacido de nuevo porque no ha aceptado al Señor Jesucristo. La única forma para que los niños fueran arrebatados sería que en el momento del rapto murieran, porque por cuanto son inocentes no puede decir acepto, rechazo el evangelio. ¿Qué sucede con ellos? No solo los niños, personas que están incapacitadas, síndrome de Down, cuando ellos mueren,
el Señor Dios les aplica los beneficios de la obra de Cristo que fue por toda la humanidad en la cruz, solo en el momento de la muerte. Y el Espíritu Santo los regenera solo al morir. Y ahí son añadidos al cuerpo de Cristo. Cristo viene en el rapto por la iglesia. Y el que no ha nacido de nuevo no hace parte de la iglesia, aunque sea niño. Entonces la única forma para que los niños fueran arrebatados es que en ese momento murieran. Mueren en ese estado de inconsciencia, son regenerados por el Espíritu Santo, añadidos al cuerpo de Cristo y serían arrebatados. Esa sería la respuesta a la pregunta de la oyente. Excelente y tema para 1 o 2 programas, al igual que los 144.000. Pastor Jason, estamos sobre el límite del tiempo. Agradecemos su tiempo, su explicación. Qué buen don el Señor le ha dado de maestro y hemos entendido la explicación sobre este tema fundamental, el rapto o arrebatamiento o traslado de la iglesia. Pero pastor, antes de cerrar, qué bueno que nos pueda indicar si hay alguna persona interesada, alguna pregunta, que nos comente en donde nos podemos o se pueden comunicar. Gracias, sí señor. Nos encontramos ubicados como congregación en la calle número 70, 90, 26. Esto es Poza Recreo, Las Margaritas. Tenemos horarios de servicio de los días jueves, sería el más pronto, jueves 6:30 de la tarde, o quizás si alguno quiere, el día domingo, 9:30 de la mañana, 5 de la tarde. En el culto de los domingos en la mañana manejamos escuela dominical, es estudio y predicación a la vez. También aparecemos por YouTube. Pueden buscarnos ahí como Iglesia Bautista, Bautista con B larga, Cabot. Deletreo la palabra Cabot, la de kilo, A, B larga, O, D. Iglesia Bautista Cabot Recreo. Semanalmente estamos subiendo predicaciones allí. Si alguno quiere suscribirse al canal lo puede hacer y recomendarlo. Si quieren contactarme personalmente, mi número es el 314-306-9079. Cualquier pregunta que tengan a bien, ahí estoy para servirles y desde luego para responder cada inquietud. Gracias, Pastor Jason, por el tiempo que nos ha dedicado, por la enseñanza clara que nos ha compartido y que del Señor lo siga bendiciendo en esos dones de maestro, de pastor y de predicador. A usted, amigo oyente, gracias por la participación. Muy buenas preguntas. Vea cómo enriquecen nuestro conocimiento para la edificación en Cristo. A Elías, gracias por el control máster y le pedimos al Señor que el pastor Jason nos pueda seguir acompañando en otros temas que él ya enumeró, ¿no? Como por ejemplo las bodas del Cordero, el tribunal de Cristo, el milenio, bueno, cantidad de temas que hay ahí en adelante, Armagedón, los juicios, bueno, una infinidad de temas. Dios lo bendiga, Pastor Jason. Gracias, Elías. A usted, amigo oyente, bendiciones.